La idea de estas charlas es también visibilizar las problemáticas que tenemos en los barrios y poder ser nosotras y nosotros quienes contemos lo que nos sucede en los barrios. Hoy la charla es sobre criminalización de la pobreza y el tratamiento mediático de los medios de comunicación. Hace algunas semanas fue el tema de los linchamientos, por el cual nosotros como Corriente Villera hemos sacado algunos afiches que son los que ven pegados en las carpas. Y antes de dar inicio a la charla nos parecía importante comentar por un lado la problemática que nos enteramos que sucedió hoy en Villa 20 Lugano, que no nos es ajena, que es una problemática por la que también venimos luchando, que ahora Maga nos va a contar un poco, y también sobre la problemática del Borda. Buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Belén Rebollo. Trabajo milito en una tele comunitaria y estoy acá al frente porque en lo que es la criminalización de la protesta y el tratamiento de medios de comunicación y en el marco de lo que sucedió hace casi un año en el Borda, hoy me entero que se confirmó el procesamiento para los que fuimos detenidos el 26 de julio del año pasado. Acá en este estuche tengo un arma de difusión masiva. Ese es el porqué de mi detención hace un año y el porqué del procesamiento. Y esto tiene que ver con el hecho de no visualizar, no dejar que los ciudadanos veamos lo que hace Macri con su política y el tratamiento de avasallamiento que tiene sobre los pobres, sobre nosotros, sobre las personas comunes. Cómo tomamos las noticias, cómo participamos, cómo defendemos nuestra posición, tiene que ver con nuestro futuro, cómo vamos a seguir adelante. Los medios de comunicación populares tomamos las noticias como participantes de ellas y como participantes formamos parte también en el armado y defendemos las luchas populares. Así que estamos acá solidariamente y vamos a seguir acompañando a nuestros compañeros que son de las villas en su lucha, ¿no? Para poder acá en este lugar ser visibles ante los demás medios de comunicación. Gracias. Una cosa que quería contarles, a los que quieran participar es importante ver la participación. Este sábado que se cumple un año de lo que sucedió en el Borda, de la represión, a la 1 de la tarde va a haber, a las 13 horas va a haber un encuentro en Estación Constitución y de ahí vamos a marchar hasta el Hospital Borda y en la parte de atrás donde fue la represión va a haber actividades, así que esperamos la participación de todos. Gracias. Hola, buenas tardes, bueno, cortito, para que también se entienda por qué estamos acá. Hoy en la Villa 20 en Lugano, en la Manzana 30, se incendió por segunda vez la casa de una familia, unos vecinos y vecinas que viven ahí. El año pasado, por esta misma época, se había incendiado la casa de al lado y se incendió esta casa. El problema básicamente es el tendido eléctrico que no está en correcta funcionamiento. Son parches, claramente, de hecho ni siquiera un parche, porque del año pasado esta parte, después de haber hecho todos los reclamos, no se hizo nada. Así que otra vez hoy sufrimos las consecuencias de la política del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires y es una de las razones por las cuales estamos acá y vamos a seguir estando acá hasta que se solucionen los problemas. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Angélica, la mamá de Kiki Lescano. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, yo le voy a pasar a contar un poquito lo que vivo en Villa 20. Hace muchísimos años, La Raya y Chilaver, a donde ahí tuve a mis hijos y ahí a donde me hicieron desaparecer a mi hijo. Kiki Lescano, un chico de 17 años, salió con su amigo Ezequiel Blanco un 9 de julio, un 8, perdón,
y desapareció. Previo a esto, un día antes hubo amenaza por la comisaría 52, por el indio Chávez. Al otro día lo concretaron. Mi hijo, como ya lo repetí, el día 8 fue desaparecido, asesinado y enterrado como NN. Todo eso en un proceso de 2 meses y medio que buscábamos la familia. Siempre teníamos la esperanza de poder encontrarlo a Kiki, porque no podíamos creer que él no estuviera por ninguna parte, por ningún lugar, haciendo denuncias previas, yendo a algunos lugares que lo escuchaban, pero no teníamos ese apoyo de estos de los medios grandes como tuvieron otros casos. Nunca de un caso como le decían, el negrito de la villa, ¿no? Y bueno, una ausencia total sobre la justicia. Así pasaron 2 meses y medio que buscábamos a Kiki, haciendo todas las denuncias habida y por haber, por todo lado donde pudiera. Quizás ustedes se preguntan, ¿y fuiste a juzgado? ¿Fuiste al menor y la familia? Para todos lados. Y llegó septiembre, el 14 de septiembre, cuando me llaman, yo llamo para ver qué novedad había del juzgado del menor, y el secretario que me atiende me dice, ¿no la llamaron, señora, de acá? ¿O no se comunicó nadie con usted? Le dije que no se habían comunicado. Y me dice, aparecieron los chicos, y yo, muy contenta por la situación que habían aparecido, le dije, están detenidos, porque era lo único que se me ocurría en ese momento. Me dice, no, uno está fallecido y otro tiene que ir a reconocerlo. Ahí no entendía mucho menos que hace 2 meses atrás, hasta que llegamos al juzgado 30. El juzgado 30 lo manda al juzgado de Cuba, al 49. Y ahí el juez Cuba le dice a mi familia, porque yo ya no me podía acercar, que lo habían enterrado ya Kiki, teníamos que ir a la morgue judicial. Cuando llegamos a la morgue judicial, Ezequiel Blanco estaba todavía en la morgue, pero Kiki ya hacía un buen tiempito que lo habían enterrado como NN. Teniendo toda la documentación, Cubas igual decidió enterrarlo como NN. Ahí empezó una dura batalla, que muy poquito se cumplen 5 años de mi hijo, en julio. Y ahí empezó esta batalla de cómo hacemos, qué podemos hacer, a dónde podemos ir para que lo ayuden a esclarecer el caso. Bueno, el juez Cuba dijo que era una tentativa de robo de una camioneta de un policía, Santiago Veiga, y que Santiago Veiga, para defenderse ante el miedo de que a él le hicieran algo, le voló la cabeza a los dos. Al mismo tiempo, no se pudo comprobar mucho de esto, lo que le estoy contando, porque después de 3 años pudimos reabrir la causa, porque en el proceso de esos 2 meses y medio que lo andábamos buscando, el juez Cuba cerró la causa y no dio lugar más nada a mi abogado, para que pudiéramos tener acceso a ver la situación, qué era lo que había pasado. Bueno, después en el 2011 pudimos reabrir la causa, ya con las pruebas que se habían perdido. La ropa nunca apareció, ni de Ezequiel ni de Jonathan. Entonces muchas cosas pasaron a lo largo de esos 3 años que habíamos en el 2011, como hasta el día de hoy. Hoy estamos pidiendo justicia, porque entre medio de esas situaciones de ida y de venida aparece un video. Ese video mostraba cómo estaba agonizando Kiki y cómo se reían los policías que estaban alrededor y le decían muchas cosas, las más tremendas que se puedan imaginar.
y ahora ¿dónde vas ahí? Putito de mierda, hijo de tu madre, de todas las cosas, y mi hijo agonizaba. Él estaba vivo. Ellos dicen que llamaron inmediatamente al 911, cosa que no se puede comprobar, porque cuando van a declarar, ellos dicen que llegaron inmediatamente, pero no se pudo comprobar de que a qué hora fueron que lo llamaron y a qué hora, porque el video dura minutos, pero dura bastante como para que pudieran ellos llamar rápido, ¿no? Bueno, no se pudo, quedó sobreseído Veiga. Vamos de vuelta, apelamos por tercera vez que apelamos, queda sobreseído nuevamente. El año pasado, el 28 de diciembre, lo vuelven a sobreseer a Santiago Veiga. ¿Por qué? Por falta de mérito. Y ante la duda no pueden condenarlo, porque ante la duda favorece al supuestamente víctima. Se pudo cambiar la carátula, porque por hoy él estaba procesado por doble homicidio simple, y anteriormente él estaba por víctima, que lo habían querido asaltar. Se pudo cambiar, se pudo lograr todo eso, pero hoy acabo de firmar un petitorio de vuelta. ¿Para qué? Para que lo presenten, porque volvemos a apelar y la sala cuarta salió sorteada, pero la agarró la sala tercera, y la sala tercera es que lo había sobreseído anteriormente en diciembre. Entonces apelamos a que queremos que la sala cuarta esté, porque salió sorteada ella, queremos que ellos, tenemos que tener la contestación, y esto es lo que realmente pasa en un barrio, porque muchas veces lo que nosotros escuchamos y lo que yo he tenido que escuchar, más allá de buscar un hijo, a veces escuchar y por algo habrá sido, y viste este negrito, todas esas cosas que uno, con todo el sufrimiento que tiene de la pérdida de un ser amado, y que no terminas nunca de superar, y no lo voy a terminar nunca de superarlo, te encontrás con todas estas cosas, te encontrás con que manosean tanto tus sentimientos, manosean tanto ese pedido de querer buscar justicia, y que seas oída cuesta tanto para que esta justicia que tenemos pueda proceder y pueda hacer lo correcto, lo que tiene que hacer, investigar. ¿Por qué un día antes lo habían amenazado? Fue denunciado el policía que era de la brigada. ¿Y por qué? Porque quería que Kiki fuera a robar. Seguramente que en las condiciones, porque nosotros tenemos todo ahí a piel de todo, ¿no? Esto que sacude a nuestro barrio, que es el Paco. Y Kiki venía de un tratamiento muy largo para salir del Paco, pero con toda la ayuda y la voluntad que le había sido quitada, porque a donde vos ibas a pedir ayuda te decían, pero el chico tiene que tener voluntad. Y yo lo miraba a la cara y le decía, pero la voluntad, seguramente que la voluntad de él fue quitada, porque yo no creo que él quiera estar como está. Yo no creo que un ser humano quiera estar y quiera vivir así, teniendo lo que normalmente tenemos, una familia. Y esto es lo que yo hoy como mamá trato de transmitir, y quizás antes era mucho, porque recordar y decir todo lo que pasó
trae a memoria, pero no crea que la trae porque la hablo, la trae cada minuto de mi vida a la memoria, de saber que no lo tengo, de saber que le volaron la cabeza, saber que estaba agonizando y nadie lo ayudó, y que podía haber sido otro el destino de Kiki, pero fue esto, de ser totalmente ignorado, totalmente, hasta la última consecuencia de que enterrarlo como NN. Pasaron 3 años y seguía como NN, teniendo toda la documentación el juez Cuba. Y bueno, esto es lo que uno trata de venir y bueno, cuando me llamaron para venir y participar y colaborar con la gente de mi barrio, con la gente de otro barrio, porque lamentablemente y tristemente te puedo decir que no soy la única que en el barrio le pasó esto, no solo en Villa 20, sino en la mayoría de las villas, en la mayoría de los barrios le pasa esto, de que por ahí vos tenés la esperanza y decís, viejo, se me perdió un gato, mi hijo el que no está, escuchen, y bueno, vos esperás otra cosa de que en mi barrio simplemente cuando van a buscar al laburo y por ahí das la dirección y te dicen, ah, sí, vivís en Villa Lugano, te pasan miles de cosas, pero lo único que puedo saber y que puedo entender en el largo de estos 5 años que van pasando, que unidos se puede luchar, y quizás lo que menos tenemos somos los que podemos estar, y que lo que sabemos, que comimos cosas de la quema cuando éramos chicos, cuando andábamos en pata, esa gente quizás está más al lado tuyo que otra persona, y esto que pasa en Villa, yo hablo particularmente de Villa 20, el mirar para el costado, porque por ahí hay muchos compañeros. Yo me crié en Villa Lugano, tengo 50 años, viví ahí, tuve 8 hijos, sigo viviendo ahí, crié a mis hijos ahí, y quizá hay gente que no conoce el caso de Kiki, pero no los culpo, porque yo también quizás miré siempre para un costado, pero es momento y hora que podamos de ser nosotros en nuestro lugar, en nuestro barrio, poder hacer algo productivo. ¿Para qué? Para el barrio, porque a mí el dolor hizo que convertir en poder dar algo, edificar una casita, la casita de Kiki Lescano. Compartimos mucho tiempo con la agrupación de Kiki Lescano, después pasaron a ser la casita de Kiki Lescano, y chicos que tienen ganas de colaborar, ganas de ir a laburar y a estar, algo que podemos hacer, que es muy triste quedarse en el dolor, es muy feo porque ya le agregás otra cosa más a tu dolor, la soledad. Por eso siempre va a ser el pedido, y quizás hoy por hoy no sea lo mismo que haya dicho anteriormente, pero hay algo que resuena dentro mío, que es: lo que no te mata te fortalece. Y si estoy en pie con algo que nunca me imaginé que me iba a pasar, es porque hay algo más. Así que esperando que esta justicia pueda investigar y saber de qué manera fue el asesinato de Kiki.
¿Y por qué no me avisaron? ¿Y por qué lo enterraron como nene? ¿Por qué se desapareció toda la ropa? ¿Por qué no se pudo periciar las armas? El porqué de muchas cosas. Y yo tengo siempre, de que empecé, siempre tuve la esperanza y la fe. Hay algo que no podrán matar jamás, de tener esa esperanza y esa fe que se va a hacer justicia. Esperar y decir que esto todo va a cambiar y que tiene que ser en apoyo, juntos, porque desunido nada podemos. Eso es todo lo que uno quería decirle. Y bueno, me tocó esto y estoy acá. Y fuerza para los compañeros y compañeras que están luchando por algo que creen que es justo, que bueno, que vienen esos tiempos y poder instalar esta carpa. Tenemos que hacer ver, tienen que ver que las cosas no están tan bien. Quizás muchos decimos, bueno, nos quedamos que nada va a cambiar, pero yo te puedo asegurar que cambió en mi vida. De una causa totalmente cerrada, un policía damnificado, pasó a ser una causa abierta, un policía procesado por doble homicidio, sobreseído, sí, sobreseído 3 veces, pero nunca dejamos, con Juan Manuel Combi, nunca dejamos de recurrir, que es mi abogado, a volver a mandar, a volver a intentar y a volver a esperar de que se abra. Hoy justamente nuevamente lo dieron lugar a la queja y bueno, esperando para que se haga ese juicio oral y público que tanto creo que más de uno deseamos. Por eso, buenas tardes a todos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañar a todos, pero desde ya, como siempre lo digo, de corazón a corazón, gracias por escucharme en este momento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa, yo soy la hermana de Luciano Arruga. Mi hermano está desaparecido hace 5 años por la policía bonaerense. Mi hermano, mi familia viven en un barrio ubicado en el conurbano, en el barrio de Loma del Mirador. Nuestro barrio se llama 12 de octubre, es un asentamiento de una manzana, tiene más de 30 años ese asentamiento. Para algunos vecinos de clase media de la zona, el barrio es conocido como el barrio de los paraguayos. Y alrededor de esto hay infinidad de formas diversas de discriminación, que terminan en criminalización y que terminan en muerte. Agradezco estar hoy en esta actividad. Es esperanzadora esta actividad por sobre todas las cosas. A ver, ya que con la problemática de violencia institucional, particularmente, que es algo muy difícil de militar porque es muy duro, porque hay familias destrozadas, uno puede vislumbrar que cada vez hay más organización, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en diferentes provincias de nuestro país, los familiares se organizan y denuncian la violencia institucional, denuncian las muertes por gatillo fácil y las desapariciones forzadas en democracia y le dan batalla a un sistema perverso, mezquino, como es este sistema capitalista, y le dan batalla a los funcionarios políticos, judiciales, a las policías mafiosas, en un contexto bastante adverso, porque por más que vivamos en democracia, esta democracia también sirve para que gran parte de la sociedad nos dé la espalda, y hasta parte de la sociedad concientizada con algunas problemáticas, porque creen que esto no pasa, porque creen que la tortura y la muerte es de otro tiempo, de la última dictadura quizás, y esto ya no ocurre. Entonces, empezar a escuchar la denuncia de familiares que pierden el miedo, porque a pesar de que algunos,
no voy a decir funcionarios, hasta nuestra presidenta ha dicho que hoy no tenemos por qué tener miedo porque vivimos en democracia, y lamentablemente hay que decir que sí. Y esto no es decir que estoy en contra de ella totalmente y que me la quiero matar, no. Existe el miedo porque hay familias que son amenazadas cuando denuncian la muerte de un familiar en manos de una fuerza de seguridad. Existe miedo porque te entran a tu casa sin orden judicial, te patean la puerta. Existe miedo porque te pueden armar una causa a un familiar. Existe miedo porque te pueden detener y te pueden llevar y cagarte a trompadas y nadie va a hacer absolutamente nada porque si haces la denuncia no se va a investigar y si la haces cagaste porque capaz que te golpean más o capaz que te matan. Entonces está bastante encerrado en un quilombo que no se resuelve si no nos organizamos y salimos a luchar. Pero los villeros contando la historia de los villeros. Porque hay como, de parte mía particularmente, y no quiero decir un hartazgo porque suena mal, pero yo ya no quiero que teoricen más sobre lo que nos pasa a los villeros. Porque se ha teorizado mucho acerca de lo que sufre el villero, viviendo indignamente, no teniendo acceso a sus derechos. Ya muchos nos han hecho nota, algunos periodistas de mierda tratando de guiar nuestras respuestas para hacernos quedar mal, para hacernos quedar a nosotros como los malos de esta historia. Ya nos han imitado en muchas series, en muchas películas, se han burlado de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de vestir, de nuestra forma solidaria de vivir. Han dicho de nosotros que si somos tan pobres, ¿cómo podemos comer asado? ¿O cómo podemos estar tomando vino todo el día? Cualquiera puede decir cualquier cosa de los villeros mientras comen al lado nuestro y derrochan todos los días mucha comida, mucha agua, mucha plata. Y me parece que los villeros tenemos que empezar a escribir nuestra historia, como sabemos nosotros, como podemos nosotros, sin sentirnos avergonzados, si decimos bien una palabra, si pronunciamos todas las S, si escribimos con las H. Me parece que somos los villeros los que tenemos que empezar a hablar de lo que pasa en nuestros barrios, y no que alguien tenga la justificación de decir que porque alguien nos da un plan trabajar o una asignación universal por hijo, no nos podemos quejar y tenemos resuelto que no tenemos cloaca, que no tenemos agua potable, que vivimos en un rancho que se nos cae a pedazos, que cuando llueve nos inundamos, la mierda, perdón por la palabra, no sale del baño, de la cocina, de la pieza. Qué fácil que es hablar de que algunas cosas son positivas y que por eso el pobre tendría que estar agradecido y no salir a pelear por vivir bien. Y cuando uno sale a pedir un derecho, entendamos, hermanos y hermanas, que no estamos pidiéndole por favor a nadie nada. Estamos exigiendo nuestro derecho. Como mi familia viene exigiendo un derecho hace 5 años, que es el saber dónde está Luciano. Y cuando yo hablo de mi hermano, voy a hablar siempre como hermana, individualmente y de una forma muy particular y hasta individualista del aspecto judicial de la causa de mi hermano, porque lo quiero encontrar y porque ahí hay mucha desidia e impunidad. Pero tanto Angélica, como en mi caso, como en el caso de los Ábalos en la provincia de Neuquén, o de la familia Solano en Río Negro, o la familia de Rivera Alegre en Córdoba, hablamos de una problemática. Hablamos de violencia institucional. Otra de las problemáticas que sufrimos en nuestros barrios. Entre tantas, la violencia institucional, el Paco que elimina a nuestros pibes y que no tiene tratamiento en este país, porque si alguien sabe de un tratamiento para poder salvar a los pibes del Paco, que me lo presente ahora. En el país no hay ningún tratamiento que intente salvarle la vida a los pibes que están adictos al Paco. Y a un pibe salvarle la vida cuando ya tiene una adicción al Paco no es poner una salita para que le enseñe al pibe qué efectos tiene la droga, no. Al pibe hay que darle una contención muchísimo más general, hay que sacarlo del lugar donde vive, hay que alejarlo de esa droga que lo va a asesinar, seguramente de la compañía que tiene alrededor. Le tenés que asegurar que tenga una contención, que tenga una vivienda digna. Esto no existe.
Entonces los pibes que intentan salir del Paco, como le pasaba a tu hijo, seguramente no lo van a poder hacer en un país que no brinda posibilidades para que los pibes salgan de esa enfermedad y de esa adicción que los mata. Pero también podríamos hablar de que un pibe quizás sin tener una adicción o sin sufrir de la violencia institucional, o una piba se muere porque su padre o su madre no pudo llegar a un hospital público, porque los colectivos en el conurbano, por ejemplo, pasan hasta determinada hora, porque hay mucha inseguridad, o porque están hechos mierda y no pasan, o porque las calles llegan hasta algún lugar y entonces tenés que caminar muchas cuadras, y si vos salís de urgencia se te va a morir tu pibe o tu piba. Si no conseguís a un vecino generoso, estás mal, estás frito. Y si lográs salir, vas a llegar al hospital público que está en el conurbano, que capaz no tiene insumos, capaz no tiene médicos, como el hospital de Catán, por ejemplo, o como el hospital Parisien, o como el hospital de San Justo, y entonces tenés que recurrir acá a la capital federal, y ahí es cuando miran tu documento, y ahí depende, ¿no? Si sos inmigrante tendrás un tratamiento, si sos una persona del conurbano tendrás otro, y entonces siempre estamos boyando, dando vuelta a los pobres, viendo dónde nos podemos ubicar para poder acceder a nuestros derechos, y así vamos perdiendo hermanos por un conjunto de falta de derechos. Lo que pasa es que aisladamente parecería ser que los pobres sufrimos o de violencia institucional, o de no haber podido llegar a un hospital, o porque el pibe se me murió de Paco, o porque... No, todo eso está dentro de un lugar donde vivimos los villeros y las villeras, que se llama villa. Y la villa es algo que han naturalizado todos. Todos pasan por la villa y la villa es como un lugar que pasás y decís, mirá esta pobre gente cómo vive. Sí, ahí vive gente. Viven seres humanos, lidiando todos los días con la misma situación de mierda, de abandono, de desidia, de falta de respuestas, rodeados de violencia, rodeados de abandono. Pero la frutilla del postre quizás sea que para una sociedad ya bastante despreocupada por la falta de respuesta del otro, de un hermano, se le suma que aparte un sector de la sociedad, podemos decir pequeño, de derecha, discriminador, criminalizador, un sector político y un sector de clase media que no ajusta las tuercas o no las termina de ajustar, hace que el discurso de mano dura, control y represión en los barrios se haga oír. Y entonces, para los que están acá y algunos que vendrán de los barrios, será muy común encontrar diferentes fuerzas de seguridad que exponen sus grandes armas controlando a la gente de los barrios humildes. Porque varios han dicho por ahí, con poder y con voz, que en los barrios está toda la lacra y en los barrios hay que poner la seguridad, esa seguridad que hace muchísimos años venimos denunciando como corrupta y mafiosa. Pero sin embargo seguimos aumentándolas, seguimos pintándoles la cara. Y los barrios hoy sufren esto, control y represión. Antes los que sufrían la persecución, el secuestro, tortura y desaparición, eran los jóvenes que se organizaban y luchaban, ¿no? Un genocidio exterminó a 30.000 de nuestros hermanos. Hoy el control y la represión está dirigido a otro sector de la sociedad. Por eso los villeros y las villeras tenemos que empezar a tener participación en esta sociedad y decir que hoy las balas nos apuntan a nosotros y que hoy las armas para controlar están en nuestros barrios y que han logrado que todo este conjunto social naturalice que a los villeros nos controlen. Y que los villeros vivamos y tomemos como natural que un gendarme, un policía o quien fuere tenga un arma, una itaca, y que nos pida un documento al entrar y salir, o nos ponga contra la pared porque se le antojó pararnos y ponernos contra la pared porque éramos sospechosos de algo. Y eso se llama persecución. Y eso se llama control.
Y eso se llama discriminación. Y eso se llama criminalización. Y eso, desde la apertura de la democracia hasta hoy, ha provocado la muerte por gatillo fácil de más de 4.000 pibes de nuestros barrios. Y ha provocado la desaparición de más de 200 personas de nuestros barrios. Y me parece que los villeros y las villeras tenemos que empezar a decir basta. Basta. Porque nos están exterminando, y voy a volver a repetir la palabra porque me gustaría gritarla y que la escuchen en toda la Argentina. Están exterminando a un sector de la sociedad joven y pobre. Y las formas son diversas. Y la sociedad no termina de conmoverse. Entonces, si la sociedad no termina de conmoverse, caramba, con la muerte de un negrito de nuestro barrio, nosotros salgamos a demostrarle a la sociedad cómo se lucha, cómo se adquiere derechos y cómo se los defiende. Y demostrémosle a esta sociedad que nosotros no vamos a permitir que retrocedamos años luz viendo cómo matan a algunos de nuestros hermanos en vivo y en directo. Porque todo lo que yo acabo de relatar termina indirectamente en lo que venimos viendo hace un tiempo, que es el linchamiento de personas, ante la total pasividad de gran parte de esta sociedad. Y los que matan, a los que asesinan, linchándolos, no son más que jóvenes de nuestros barrios. El prototipo ya lo han armado, El pibe es morocho, el pibe usa gorrita, el pibe usa llantas, el pibe usa ropa deportiva y ese pibe no puede salir de su barrio. Y como para cerrar, porque me parece justo, a mi hermano no lo dejaban salir del barrio, porque Luciano se había negado a salir a robar para esa policía que un grupo de vecinos de un sector acomodado del barrio de Loma del Mirador había pedido. Esa policía era nueva en el barrio. Esa policía surgió de un pedido de más seguridad, junto con el destacamento policial de Loma del Mirador, que tan solo con 2 años de inaugurado se llevaba la vida de un pibe y lo desaparecía. La realidad de la causa no es más que la realidad de cualquier otra causa, de cualquier pibe que es detenido en cualquier otro barrio. No son notificados en los libros de guardia. Permanecen horas encerrados. Son torturados. La tortura está naturalizada también en nuestro país. Los pibes son torturados y de forma bastante cotidiana. Ese destacamento, inaugurado con tan solo 2 años, se había abierto estratégicamente entre 2 barrios humildes, el barrio 12 de Octubre y el barrio Santos Vega. La policía de ese destacamento cooptaba pibes para mandarlos a robar. Robaban en las zonas acomodadas que habían pedido esa policía. 2 años después desaparecen a Luciano. 4 años después, un poco más, 5 años después, nosotros logramos cerrarlo. Eso también es un mensaje esperanzador. Un grupo de villeros de alguna villa del conurbano bonaerense lograron cerrar una comisaría a donde torturaron y desaparecieron a un villero. Para el resto de la sociedad o gran parte de esta sociedad es un dato menor sin importancia. Sé que para muchos villeros y villeras este dato es un hecho simbólico de importancia. Y que cada uno de los actos que nosotros logremos sumar para avanzar en la defensa de nuestros derechos va a ayudar a que formemos una nueva sociedad con bases diferentes y con la base prioritaria que debe ser el derecho y el respeto, el respeto por los derechos de cada uno de nosotros. Arriba los movimientos villeros, arriba los villeros y las villeras que luchan, y feliz de la vida de estar hoy acompañando esta carpa, y fuerza a los compañeros, che, mucha fuerza.
tardes, buenas noches. Nosotros somos compañeros de la agrupación La Poderosa. Hacemos una revista también, que es una cooperativa de comunicación de nuestra villa, que se llama La Garganta Poderosa, desde hace 3 años, pero funcionamos como una articulación de asamblea desde hace 10 años. Somos 15 asambleas y muchísimas veces nos presentan como un medio de comunicación, porque se enteraron que existimos cuando Messi salió en la tapa de la revista o cuando el Indio Solari nos dio una entrevista. A nosotros nos convocaron los compañeros de la Corriente Villera para participar con Vanessa y con Angélica de un espacio para pensar la criminalización de la pobreza y los medios, y es inevitable que todos en este panel estemos hablando de violencia institucional, porque no hay violencia institucional sin violencia comunicacional. Nosotros somos víctimas de la invisibilización de todas las luchas de nuestros barrios. Históricamente nos han querido poner en ese lugar en el que se hace imposible establecer como prioridades lo que esta carpa villera establece como prioridades. En cualquiera de nuestros barrios nosotros hemos perdido chicos, niños, compañeros, todos nosotros tenemos familiares que cayeron a manos de los que en teoría vendrían a cuidarnos. Nosotros en Zabaleta lo perdimos a Kevin el último 7 de septiembre en un tiroteo que duró 3 horas, tuvo más de 105 disparos de UCI y de FAL a 50 metros de 2 casillas de gendarmería con llamado al 911 reconocidos por el Ministerio de Seguridad. Y mientras la mamá de Kevin hacía la denuncia en la comisaría, los prefectos le vaciaban la casa y todos los demás familiares nos reuníamos alrededor de una computadora para tratar de escribir lo que estaba pasando, porque sabíamos cómo iba a funcionar la fuerza que en teoría nos estaba cuidando al momento de registrar lo que hoy nos parece fundamental para que las fuerzas estén implicadas en la causa judicial. En ese momento que ellos borraban todas las evidencias o operaban como operan siempre cuando revientan una casa, porque si la bala en vez de pegarle a Kevin le hubiera pegado a su papá, hasta hubieran hablado de un jefe narco y no hubiera salido nada en ningún lado. Entonces poder reconstruir eso tiene que ver con poder visibilizarlo. Nosotros tomamos conciencia y aún así nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. El asesinato de Kevin fue un sábado a la mañana y hasta el lunes a la tarde ni siquiera nos habían entregado el cuerpo, y los medios oficiales no decían nada y los medios hegemónicos tampoco decían nada, y entonces no contábamos más que con la articulación de los medios populares, de las agrupaciones de base, que nos organizamos para que eso pudiera trascender, y obligados a pensar estrategias para elevar nuestros reclamos, a encontrarnos, a organizarnos cada vez más y a pensar nuevas iniciativas. Esta carpa nos parece un acierto extraordinario de la Corriente Villera Independiente, que además de celebrar acompañamos porque pone en discusión lo mismo que nosotros intentamos poner en discusión cuando hacemos una cooperativa textil que hace remera o una cooperativa de comunicación que hace revista. Nosotros no queríamos tener un medio como empresa, no nos interesa, no tenemos publicidad y tampoco la queremos. Nosotros necesitamos un medio para alcanzar nuestros fines. Nuestros fines son de hace 40, 50 o 70 años, según la villa de la que estemos hablando, los mismos. La cloaca, la urbanización, los derechos que tiene cualquier ciudadano. A ellos cuando les conviene de determinados medios, todos nosotros somos financiados por la cámpora. Cuando no les conviene, todos nosotros somos el ejército que le hace el juego a la derecha. Cuando no les conviene, somos los negros de mierda que tienen la culpa de todo. Y la realidad es que nosotros somos ciudadanos como cualquier otro de cualquier otro barrio de la ciudad, que lo que estamos reclamando es que se respeten nuestros derechos en el orden de prioridades al que podríamos llegar en cualquier debate sensato, porque como bien rezan las consignas que plantea la Corriente Villera, si está en una emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿hace cuánto tendrían que estar establecidas nuestra emergencia habitacional, nuestra emergencia socioeducativa, nuestra emergencia socioambiental? No es un caso aislado, un villero desafortunado que cayó en las garras de el abandono socioambiental. Hubo una familia que no tuvo suerte con la calidad educativa de sus hijos. A todos los villeros de todas las villas nos afectan esas problemáticas si no están declaradas como emergencia, y a contramano de eso se declara como emergencia de seguridad una estrategia para habilitarle 600 millones de pesos a la misma policía que todavía nos tiene que decir dónde está Luciano Arruga, qué pasó con Quique Lescano y lo que está pasando en cada uno de nuestros barrios que son avasallados o atormentados. ¿Entonces quieren discutir seguridad? Discutamos seguridad, pero vamos a discutirla de verdad. Cuando nosotros nos llamaban al Ministerio de Seguridad hace 2 años para contarnos que se venía el Cinturón Sur con gendarmería y con prefectos en las villas, nosotros le preguntamos
¿Cuál era el plan para esos gendarmes en el caso de que no adquirieran los mismos vicios que la federal? En el caso de que no se volvieran la misma fuerza que nos amedrenta, que nos mata, que nos atemoriza hoy en nuestro barrio. ¿Cuál era el plan? Cuando llegue el gendarme a la ranchada de los pibes que están consumiendo base, ¿qué tiene que hacer el gendarme? El que no los escupe, el que no los picanea, el que no los humilla, el que no les pega con el elástico, con el balín que le ponen ahora. ¿Qué hace? Se miraban y no sabían qué respondernos. El Ministerio de Seguridad, en una sociedad que los medios hablan de seguridad todos los días. ¿Qué hacen? ¿Qué dice el protocolo de la legalidad que tiene que hacer un uniformado frente a un grupo de pibes que está consumiendo base? Se miraron y dijeron, y los dispersa. Bueno, pero entonces si lo dispersa, lo que estamos discutiendo es relocalización de la marginalidad, no estamos discutiendo seguridad. Entonces discutamos seguridad en el Ministerio de Desarrollo para ver a dónde van a ir esos pibes. Y se habilitan esa reunión en el Ministerio de Desarrollo cuando tengamos los centros que planteaba Vanessa para que los pibes se puedan recuperar. Entonces vamos a preguntarnos por qué casualmente en la enorme mayoría de los que se tienen que recuperar provienen de nuestros barrios. Y entonces tal vez terminemos discutiendo seguridad en el Ministerio de Economía, que sería bastante más justo y bastante más amplio que las soluciones o los parches que nos van tirando en cada uno de nuestros barrios. ¿Y vinimos a hablar de medios? Sí, vinimos a hablar de medios, pero primero tenemos que traer la realidad que no traen los medios para poder hablar. Tenemos que contarles el caso de Kevin, para contarles ahora que el caso de Kevin no es un caso en un barrio. De nuestra asamblea de Zabaleta, no de nuestro barrio en la Villa 21 y 24 con la cantidad de familias que... No, de nuestra asamblea. En los últimos 2 años nos mataron 5 compañeritos menores de 21 años. 5 en los últimos 2 años. Y nosotros nos encontramos de vuelta acostumbrándonos a velatorio de cajones chiquitos donde los pibes llevan juguetes en vez de llevar flores. Y a eso no nos vamos a acostumbrar. Entonces nosotros decidimos que en Zabaleta, si vuelve a volar una bala, nos pega a nosotros, pero que no le pega a un pibe. Y establecimos un mecanismo de control para la fuerza de seguridad desde el propio barrio, desde una propia comisión de vecinos, donde las denuncias que tomamos son solamente por las irregularidades de la fuerza de seguridad. ¿Saben que nos dijeron que le hacíamos el juego a la derecha, que estábamos cooptados politiqueramente? Al mes y medio de que se estableció la casilla del control popular a la fuerza de seguridad, le llevamos al Ministerio de Seguridad más de 50 denuncias de irregularidades de las fuerzas que sabían que estaban siendo controladas, motivo por el cual la Procuraduría contra la Violencia Institucional, que también es parte del Estado, termina incorporando a los vecinos y al dispositivo para entender que tiene que filtrarse en algún lado una voz que no sea la voz de las fuerzas de seguridad. Nosotros hacemos una revista de cultura villera, porque para nosotros la cultura villera representa mucho más que lo que ellos quisieron construir en los imaginarios. Quien ve la televisión y no tiene familiares en una villa, o tal vez nunca la pisó por una inquietud que tampoco le generaron, difícilmente sepa cómo pagamos nosotros los funerales de nuestros vecinos. Y es el orgullo de nuestro barrio, que es un núcleo habitacional transitorio de hace 45 años, que nunca hubo un vecino que no pudiera pagar un velatorio digno, porque cuando alguien dice colecta, vos ponés 2 pesos, ponés 50 centavos, ponés 25. Esa es la cultura que queremos reivindicar. La del kiosco que por ahí no tiene más sándwiches para vender, pero tiene una kiosquera que te acerca un plato del guiso que cocinó en la casa. Y seguimos siendo víctimas de esos noticieros que cuando se larga a llover se preguntan dónde van a comprar las medialunas, si le pusieron la frazada al auto para que no se le abolle, si van a hacer cucharita cuando vuelvan a su casa de trabajar, cuando la realidad de nuestros barrios... La realidad de nuestro barrio, y en ningún lugar nos sentimos más cómodos que en esta carpa para decirlo, la realidad de nuestro barrio es que cuando se larga a llover tenemos que barrer mierda, y sacar el agua del colchón de nuestros pibes y todo eso que está flotando a nuestro alrededor, te cae agua del techo, te sale mierda del piso, es un inodoro gigante y después nos quieren que nos sintamos como soretes. Nosotros construimos desde ese lugar, nos organizamos desde ese lugar y hacemos un medio, no un fin, un medio que no es como nosotros quisiéramos, porque la verdad nosotros agradecemos la participación de Messi, del Indio Solari y de Maradona, fue central, pero también fue central que un vecino que entendía de electricidad no pudiera hacer la conexión para que ahora funcione una redacción en un barrio que todavía tiene un tendido eléctrico como el que calificaban recién los compañeros de Lugano. ¿Por qué tenemos que apelar a esas tapas?
porque lamentablemente nosotros no nacimos ni el día cero, ni el día ideal, nacimos en una sociedad de consumo de 40 puntos de rating de Showmatch y tenemos que llegar a un montón de esa gente sorteando todos los obstáculos de los medios tradicionales para que conozcan nuestra realidad. Entonces, ¿cuál fue la etapa más importante de La Garganta? Esta, la de un compañero que nunca se había subido a un avión y vino de Perú a remar su realidad y terminó yendo a Venezuela a contar cómo ven Venezuela desde nuestra perspectiva. La de Fernando Carrera, que es víctima de la misma injusticia que fuimos víctimas todos nosotros. La de Luciana Rúa, que es la bandera de la lucha de todos los pibes de nuestro barrio. Y la de Kevin, que esta foto estaba hecha desde cuando Kevin gritó para que un 24 de marzo pudiéramos llevar la historia de nuestros barrios a esa manifestación a la que muchas veces nos cuesta llegar por un montón de razones, pero empezando a reconstruir una historia que viene de mucho más atrás, porque buscando en los atropellos de la dictadura, lo que pasaba en nuestro barrio, muchas veces encontramos las iniciativas y el activismo de un montón de compañeros, algunos desaparecidos, otros sobrevivientes que militaban en nuestros barrios. Pero a nuestro barrio todavía le falta reconstruir su propia historia porque no teníamos los canales de comunicación para poder hacerlo. Y si se movían con la impunidad que se movían, en el marco sindical, en un campo universitario, imagínense en un barrio donde con levantar una pared y ponerle ciudad oculta estaba listo. Entonces cuando dice que los 30.000 no son 30.000, nosotros decimos que después que resten los que quieran restar, que vengan a sumar los que tienen que sumar. Porque en mi tira vive Olga, que tiene una hija desaparecida durante la dictadura y que no lo pudo denunciar porque estaba internada en el Moyano para que pasaran por psiquiátricas absolutamente toda su denuncia. Entonces tenemos que reconstruir una historia que viene desde muy atrás, apropiándonos de una voz que no solo nos extirparon, sino que además intentaron naturalizar. En algún momento de esta historia, nosotros aceptamos que si el burro de Miguel del Cel salía en los medios masivos de comunicación a decir que las pibas de Villa Ocampo se embarazan para cobrar la asignación universal, la respuesta a esa burrada se la diera algún periodista medianamente progresista que estuviera en desacuerdo. Pero ¿en qué momento de la historia naturalizamos nosotros que las pibas de Villa Ocampo no tuvieran posibilidad de responderle a la burrada de Miguel del Cel? ¿En qué momento de la historia habíamos naturalizado nosotros que un canal hegemónico y masivo pueda poner al aire un programa de televisión que se llama Esta es mi villa, conducida por Bazán? ¿Cuál es la villa de Bazán? Nosotros necesitamos recuperar la primera persona de nuestros barrios para empezar a construir esa historia desde nuestra propia perspectiva, porque hay un montón de cosas de la cultura villera que no les contaron a todo el resto de los que hoy se empieza a enterar gracias a los familiares que tienen unos huevos y unos ovarios muy grandes, muchas de las realidades que son sistemáticas en nuestro barrio. Porque lo que nos honra de compartir este panel con la familia de Kiki Lescano y de Luciana Rúa es que no solamente hablan como familiares del dolor, no solamente hablan de una experiencia personal, hablan de la realidad de nuestro barrio, son exponentes de la realidad política que atraviesa cada una de nuestras villas. Y desde ese lugar nosotros nos sentimos contenidos como nos sentimos contenidos en el espacio de esta carpa. Acá hay vecinos de todas las villas. En nuestro barrio en particular, les conté en Zabaleta, en la Villa 21, sufrimos hace poco más de un año la muerte de Facundo, que tenía 13 años, porque se le cayó arriba de la casa un árbol que la madre había denunciado 3 veces que se iba a caer. ¿Y saben cuál es la respuesta del Estado? Reponerle las chapas. Facundo se murió porque el techo era de chapa. Eso es otra oportunidad para el temporal. Y Rodrigo se nos murió en la Villa Fátima un mes después que Kevin. Y como el caso de Kevin ya había agotado la porcioncita para darle un poco de difusión a algún tema marginal de la agenda televisiva, de Rodrigo no se enteró absolutamente nadie, como no se enteró nadie de María, que se nos murió el año pasado en la Villa Rodrigo Bueno, porque la casa es de los materiales que es a costa de una prohibición que está vigente hoy, por la cual los vecinos no pueden ingresar materiales. Y esto es gravísimo, porque no solo no nos garantizan nuestro derecho a la vivienda, sino que además nos prohíben garantizárnoslo por nosotros mismos. Si gotea sobre la cama de tu nene, va a seguir goteando, porque no podés entrar materiales. Y en toda esta semana volvimos a tener un incendio en la Rodrigo Bueno, donde 5 familias perdieron absolutamente todo lo que tenían. No es un problema de fuego, no es un problema de bomberos. Vivimos aislados de todas esas respuestas que estamos esperando desde hace un montón de tiempo, desde absolutamente todos nuestros barrios. Y desde ahí nosotros quisimos traer algo que salió hoy, cuando nosotros ya sabíamos que veníamos a este panel, pero que nos pareció gráfico de lo que queremos decir de los medios de comunicación, que es una nota de Clarín.
de Clarín Digital. Con Clarín no nos interesa discutir ética o valores morales, humanitarios, porque nosotros sabemos qué valores humanitarios tienen los genocidas y sus socios. Lo que nos interesa discutir es periodismo, porque ellos dicen en las escuelas donde preparan a los periodistas que entran a esos medios, pagando cuotas en muchísimos casos que jamás podrían pagar los pibes de nuestro barrio, que la clave o la técnica para escribir una buena información es responder a 5W. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Nuestro filósofo de Zabaleta, que se llama Kiki, tiene 12 años, un día levantó la mano en una asamblea de la Garganta y dijo: ¿por qué la 5W? Bueno, porque esas 5 preguntas en inglés tienen la letra W. ¿Pero por qué en inglés? Bueno, porque el periodismo cuando empezó en Estados Unidos, dice, pero Estados Unidos no dijimos que era el que hacía que Cuba no podía sacar las cosas, y no le cerró por ningún lado aquí la 5W. A la asamblea siguiente, Kiki vino y dijo: yo tengo una técnica mejor, la 5P. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Cuando Kiki terminó de dar su técnica nos reímos, él es muy ocurrente, pensamos que era un chiste y después entendimos que tenía razón, que por eso nosotros entendemos que es un filósofo, muchas veces nos mueve las estructuras, y la realidad es que si en vez de la 5W nos informaran con la 5P, en vez de decirnos que un delincuente asaltó a un transeúnte con un arma calibre 22 ayer a las 4 de la tarde en la intersección de Iriarte y Zabaleta para robarle el estéreo, nos tendrían que haber dicho que ahí había un pibe armado porque necesitaba comprar droga, porque lo hicieron adicto a falta de oportunidades, porque los viejos laburaban 25 horas por día porque había nacido en una villa. Y con esas 5 respuestas estaría mucho más cerca de nuestra realidad que esta mierda de tipos que en teoría estudiaron periodismo y empresas que nos quieren enseñar ética, moral y libertad de expresión. Hoy hubo un corte acá. Hoy hubo un corte en Avenida de Mayo, un corte total de la 9 de julio, que lleva adelante la corriente clasista y combativa, y que muchos medios informaron como parte de esta carpa, porque por supuesto no se iban a tomar el trabajo de chequear alguna información que tuviera que ver con pobres. Y entonces lo que difundieron básicamente esto, pero Clarín hizo este manual del periodismo antipobre que nosotros queremos compartir con ustedes. Arriba dice: ciudades, protesta social. El título dice: caos en el centro por un corte total en la 9 de julio. La bajada dice: es a la altura de Avenida de Mayo, lo realizan militantes de izquierda. Y el texto dice: manifestantes de la corriente clasista y combativa realizan un corte total en la Avenida 9 de Julio a la altura de la Avenida de Mayo. La protesta generaba un caos de tránsito este mediodía en el centro porteño. Los carriles estaban cortados en ambos sentidos, como así también las vías por las que se moviliza el Metrobús. Los manifestantes de la agrupación se concentraron sobre el 9 de julio y tienen planeado movilizarse hacia la Plaza de Mayo. No dejé de leer ahí. Ahí termina un texto que ni siquiera nos responde una P. Un por qué había ahí un montón de vecinos reclamando para que los planes que cobran le alcancen para algo y entonces puedan construir el resto de las luchas y las cuentas pendientes que tenemos. Desde ese lugar que nosotros interpelamos a los medios e intentamos construir nuestra propia voz, venimos a alentar a esta carpa, esta unidad a la que invita la corriente villera independiente, y en eso queremos hacer un subrayado muy particular para esos compañeros, los que están en huelga de hambre y los que como organización decidieron montar esta carpa, porque hoy esta carpa nos está salpicando para bien a todos los que venimos dando esta lucha en los barrios. A muchos nos llamaron de medios de comunicación esta semana para hablar de lo que nunca hablan, porque esta iniciativa pone en el centro de la discusión y en el centro de la ciudad las problemáticas que son el centro de todas nuestras agrupaciones y de todos nuestros barrios. Y desde ese lugar hay que decir que ahora es lindo, ahora todos queremos ser parte de la carpa, pero al momento que se armaron estos armazones frente a la policía, el riesgo de que lo cagaran a palo lo asumieron los compañeros de la corriente villera independiente. El riesgo de que los medios de comunicación arriaran a la opinión pública a demonizar una agrupación de base lo corrieron los compañeros de la corriente villera independiente. Y el haber incluido en las consignas la regulación de los subsidios y las auditorías de las cooperativas implica unas pelotas grandes como esta carpa que todos nosotros queremos aplaudir.
Buenas tardes a todos. Bueno, muchos ya dijeron mis compañeros acá, Angélica, Vanessa. Yo soy mamá de Luisito, soy del barrio Zabaleta. Mi hijo fue muerto por una mujer policía. Un tiro en el ombligo a menos de 10 centímetros de distancia y el otro en la espalda. Cuestión que fue la víctima ella y quedó sobreseída, como en defensa propia, ¿no? Allá ella con su conciencia. Pero lo más importante de todo, lo más importante que se me llevó a mi hijo, y que además de eso, los medios de comunicación trataron como heroína a la mujer policía que abatió a un delincuente, a un ampón, decían otros medios de comunicación. Un chico de 16 años que era solidario, que iba a la iglesia y que llevaba chicos que estaban en estado de adicciones, los llevaba a una granja para ver si podía rehabilitarlos, ¿no? Esta mujer quedó sobreseída, pero mi hijo ya no está. Y yo antes de que me pasara esto siempre sufrí el dolor de los demás, como si me pasase a mí. Pero la muerte de mi hijo es como que me mató en vida. Pero creo necesario, la muerte de mi hijo me sirvió para fortalecerme más, como decía Angélica, para acompañar más todavía a la gente que está pasando por esto y para tratar un poco de prevenir a los chicos, ¿no? Un poco a los pibes que se dejan llevar y se dejan convencer. Un día en la Plaza Kevin vino un policía haciéndose el amigo con los pibes. Y yo digo, lo vi y me dio bronca porque es así como convencen a los pibes. Y es real que son ellos y que ahí nos tratan a todos de delincuentes. Los villeros somos todos delincuentes, vendemos droga, somos analfabetos, maleducados, negros. Pero la droga no nace en la villa. Todos sabemos que si el que es narco real no va a venir a vivir en una villa donde te inundás, donde estás con goteras y pasás un montón de necesidades, no tenés internet y luz, ni siquiera luz, ¿no? Entonces vienen y Gendarmería ahora, gracias a la construcción de la casilla que implementamos a partir de la muerte de Kevin, de esta desgracia, nosotros empezamos a controlarlos cada vez más y tuvieron que achicar un poco, ¿no? Porque nosotros le exigimos que tengan su identificación, porque a un pibe en un allanamiento le rompieron la mandíbula y estuvo 2 veces, fue intervenido quirúrgicamente, y ese mismo, el que estaba a cargo, estuvo en otro allanamiento. Y a propósito, hablando de allanamientos, en las villas rompen la casa y rompen todos, pero en la casa de Farro, ¿cómo es? La vedette esta, Mónica Farro, no le rompieron nada, no sé si sabían, no rompieron la puerta, entraron muy tranquilamente, no encontraron nada, pero no hubo ningún desorden. Pero no sé, a los villeros, sí, le tocaron la puerta, incluso allá van a gente equivocada y rompe la puerta a quien se les dé la gana. O sea, somos atropellados, no se nos respeta ningún derecho de las garantías que nosotros tenemos como ciudadanos y como hablábamos de la Garganta Poderosa está hecho exclusivamente por gente que vivimos en la villa. Yo vivo en Zabaleta hace 45 años y creo que Facundo Pastor no conoce la villa como yo. Creo que si Facundo Pastor tiene que hablar de la villa, tendría que dedicarse por lo menos a estar una semana, un mes, y no sé si la va a conocer tan bien como yo. Pero no creo que por un informe de él mucha gente perdió trabajo.
no lo creo, no creo que haya estado bien, no lo creo ético, no sé qué clase de periodismo es ese, atacar a la gente que menos tiene para que tenga mucho menos todavía. Entonces, ¿de qué periodismo estamos hablando, no? El periodismo, ¿sabían que hay periodistas que son buches de la policía? Hay muchos periodistas que son buches de la policía y no tienen la ética profesional, no tienen el sentimiento. Nosotros trabajamos con sentimiento porque todos estos casos nos hacemos carne de todo lo que va pasando en nuestras villas, todo el sufrimiento de lo que pasó con Julio Jorge López, con Luciano, con Kiki, con muchos otros que no se me vienen ahora a la cabeza, pero estamos todos en una misma lucha y pensar que muchos que se mueren porque no te llega la ambulancia, pensar que los coches van a una velocidad increíble porque tienen miedo de que, como pasás por la antesala a la muerte, Zabaleta es la antesala a la muerte, dijo Facundo Pastor, los coches van a una velocidad increíble. Se nos llevó a Leila, que la mamá la cruzaba de la mano y un auto se la arrancó de la mano y la mató. Así mató a otra abuela, Anita. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto lo instalan los medios monopólicos, los medios poderosos, que quieren que nosotros quedemos bien aislados de la sociedad y que crean que somos los demonios y que por eso no se tienen que acercar ni dejarse tocar por nosotros. Nos tratan como leprosos, miedos a contagiarse. Por eso tan importante de tener nuestro medio de comunicación, que no nos vamos a callar nada de nada, y que por supuesto que estamos acá acompañando a los compañeros de la Corriente Villeras porque estamos en la misma lucha. Nosotros vivimos en Zabaleta con unas tiras que están a veces continuamente inundadas sin que llueva. Tenemos la misma inseguridad y la misma gente que nos discrimina. Y bueno, gracias. Y creo que esta lucha entre todos la vamos a llevar adelante y vamos a triunfar. Particularmente apoyamos desde la Poderosa, apoyamos esta lucha que se viene haciendo porque sabemos los vecinos que cómo es vivir en una villa, los atropellos que tenemos nosotros. Particularmente yo viví con mi familia muchos derechos incumplidos. Fátima es un barrio que si bien hay calles asfaltadas, pero hay pasillos. Tengo a mi mamá que es enferma, es diabética. Y hace 2 años ella venía sufriendo que se le bajaba la glucemia por ser diabética. Y nosotros no conocíamos bien cómo es esa enfermedad. Y siempre se le bajaba y no entendíamos por qué. En una noche se le bajó mucho y estaba por irse a un coma diabético. Nosotros llamando a la ambulancia, no venían y prácticamente se quedaron y si vino tardó como 1 hora y algo. Y la bronca que te da es que si bien vienen tarde no quieren entrar por el miedo, por la inseguridad, porque esos medios de comunicación les dicen no entres porque ahí vas a salir desnudo, vas a salir muerto o como quiera que te digan. Mi mamá se estaba por morir o directamente irse a coma. No, recordarlo es muy feo porque aparte de lo que me pasó a mí, varios vecinos míos no tuvieron esa oportunidad de esa urgencia de tener un vecino que tenga auto, como lo estaba comentando hace rato Vanessa, que te ayuden para llevarte a un hospital
porque si mi mamá se me moría, ¿no? Se me iba a morir. Y yo sin saber nada. Y así, perdón, varios vecinos murieron por no tener esa posibilidad, por no tener esos medios de transporte que para pedir esa urbanización como para que puedan pasar las ambulancias o en sí los camiones de bomberos, porque se te incendia una casa y está en un pasillo y no entra porque está en un pasillo o algo. Y personas así también, las camillas no entran en los pasillos y termina muriendo esa gente. La bronca, perdón porque me da bronca, porque recordarlo es muy fuerte para mí. Y la oportunidad de demostrar esto, de denunciarlo, en sí, porque yo soy comunicadora de la garganta, y tener esta oportunidad de denunciar esto es algo muy bueno para mí. ¡Vamos, fuerza, compañera! ¡Vamos! Que la gente verdaderamente sepa cómo vivimos, no es que nosotros no salimos, si bien terminan por los medios de comunicación como comunican de una villa, como te muestran una villa, no es así, porque vos terminás muriendo porque no entran las ambulancias o no pueden apagar un incendio porque no entran los camiones de bomberos o cosas así. Gracias. Es algo muy bueno que se empiece a visibilizar eso, que no todos somos chorros, que no todos salimos a cosas y preguntarse por qué esa persona sale a hacer eso, porque nadie nace chorro, nadie. Y tener un medio de comunicación y que sea de los villeros y que los villeros tengan su propia voz es algo como para juntarnos y luchar como lo que estamos haciendo ahora, pedir la urbanización para todos. y tener este medio también es algo muy bueno, porque podés visibilizar muchas cosas y a la vez demostrar que organizados podemos hacer muchas cosas, pero muchas cosas. Y si ay, no, perdón. Una sola cosa más a nombre de los que estamos acá de La Poderosa y de muchos compañeros de distintos barrios que no pueden estar acá, está dada por ahí. Nosotros de una cooperativa textil que estamos haciendo entre vecinos de distintos barrios, queríamos celebrar esto que también está enseñando la corriente villera independiente o el encuentro de todos nosotros acá, desde los barrios hacia afuera de los barrios, que es que a diferencia de las rupturas sistemáticas de las estructuras partidarias por cuestiones individuales, mezquinas o personales, acá estamos encontrados compañeros de distintas agrupaciones que nos encontramos en una causa, que estamos construyendo un espacio de unidad, y eso tal vez es lo más valioso que nos va a dejar esta experiencia, más allá de lo que podamos lograr en materia de los reclamos concretos. Entonces eso también lo queremos celebrar, lo queremos subrayar ahora
se siente bien, la carpa se siente a barrio y sabemos que estamos avanzando en el sentido de los reclamos. Entonces hoy queríamos estar acá, pero también queríamos decirles que si en algún momento la carpa no se siente bien, también vamos a estar acá, y que todas nuestras cooperativas se sienten absolutamente representadas por las consignas que están puestas sobre la mesa. Desde ese lugar, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Queríamos entregar una remera de la cooperativa a los huelguistas de la Corriente Villera Independiente. Gracias. Vamos a llamar a los boliches. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahora le damos la palabra. Primero preguntas. Quiero hablar. Bueno, desde La Corriente también queremos contar que nosotros tenemos un programa de radio que es La Voz de las Villas, que sale en FM La Caterva, una radio comunitaria de Barracas, que estuvo interferida durante muchos meses debido a la no regulación que existe para los medios comunitarios, alternativos y populares. Mediante la lucha, junto con otros medios de comunicación, logramos recuperar la frecuencia de La Corriente. Claramente apoyamos esa lucha. Logramos que la 97.3 vuelva a ser FM La Caterva, y comparto con lo que decían acá los panelistas que la iniciativa del programa de radio nace de que estamos cansados que digan que somos los sin voz, que nosotros tenemos voces diversas que tal vez no suenan como la de los locutores de los grandes medios, que no suenan iguales, y estamos orgullosos de que no suenen iguales, y eso es lo que queremos demostrar también nosotras y nosotros del programa de radio, que estamos cansados de ser contados por otros, que queremos ser nosotros los que tomamos la comunicación en nuestras manos y contar nosotros lo que pasa en nuestros barrios, porque ¿quién mejor que nosotros para decirlo y comunicarlo? Nos lleva mucho trabajo, porque también en el barrio hay muchísimo laburo por hacer, como contaban los compañeros de La Garganta. Nos tenemos que juntar los viernes a las 12 y estamos todos corriendo 1:45, porque se inundó una casa, porque se quemó otra, porque tenemos que ir corriendo una movilización, porque un niño se muere en un hospital porque no lo quieren atender. Sin embargo, somos muchos también los que ponemos a disposición y acompañamos a nuestros compañeros de los barrios, poniendo nuestras voces y nuestros cuerpos para todos los días poder comunicar lo que nos está sucediendo. Yo agradezco profundamente, y en nombre de La Corriente, que hoy nos hayan brindado su testimonio, que está impregnado de mucho dolor, pero que sepan que para nosotros ese dolor nos hace hervir la sangre y que nos da muchísima fuerza para seguir adelante, que no nos es ajeno, que tampoco es una historia más, digamos, cada historia tiene su particularidad y nos parece importantísimo poder darle lugar para visibilizarla, así que estamos profundamente agradecidos con que hayan compartido y convidado estas historias. Le voy a dar la palabra a Gaby, la pobre del Bajo Flores. Les hacemos una entrega de una bandera de La Corriente Villera Independiente, para que sepan que nosotros vamos a estar ahí, los abrazamos de toda la organización, de todas las villas de la capital federal, y vamos por la unión definitiva de todos, porque la verdad es que todos sufrimos las mismas necesidades, y acá estamos montando esta carpa villera para que se terminen los negocios con los villeros, para lograr la urbanización con radicación, que implica más que las condiciones materiales, que implican las escuelas, la cultura y la salud. Gracias. Bueno, nosotros le queremos dar las gracias por el apoyo, y vamos a seguir luchando por las villas.
nosotros vamos a seguir estando acá, no nos vamos a mover hasta que no den una solución. Vamos a seguir peleando como hacemos siempre, los villeros, los pobres. Y bueno, fuerza, mucha fuerza, y a seguir luchando. En nombre de la corriente, muchas gracias por venir y por dar el testimonio que pasa en cada villa, y para que vean también lo mal que la pasamos. Así que muchas gracias. Bueno, ahora vamos, los que se quieran quedar están invitados. Viene a acompañarnos también una pata cultural que es muy fuerte, que es la música, que también nos nutre para seguir adelante. Hoy vienen músicos de la 2124, que es la máquina de hacer chorizos tropical. Porque la revolución no se puede hacer sin alegría también. Así que ellos nos van a nutrir de eso, y después viene Onda Vaga, así que los invitamos a quedarse a los espectáculos. Gracias. Puedo decir una cosa más, los huelguistas pueden pasar adelante a recibir la remera que acá los compañeros nos regaló.